Bueno, gente, avanzamos. Perdón por la demora que recién hoy pude subirlo, el material de la clase pasada. Me tomé el día del trabajo ayer, así que recién pude subir el material y vamos a avanzar, como les decía, con el contenido de la clase de hoy que tiene que ver con em, aplicación de la ley penal. Y esto es interesante porque nosotros empezamos a ver como como una caracterización del sistema penal, el conocimiento penal, pasamos ya por los principios, que son un poco los que nos sostienen toda esa edificación del sistema penal, y ahora tenemos que empezar este, a implementarlo, ¿no? A ver cómo en definitiva en la práctica vamos a hacer derecho penal. Un poco ya vimos, ¿no? El acta de la clase pasada, ahí donde defendían, acusaban, no sabían bien qué hacíamos con el queso, estábamos viendo si lo comíamos, si lo derretíamos para la pizza, medio que no estábamos muy de acuerdo. Y un poco vamos a empezar a adquirir más herramientas para esa aplicación, que va muy bien porque verdaderamente surgió una discusión interesante en el encuentro pasado entre ustedes. Teníamos fiscales duros, teníamos gente que defendía ultranza, y bueno, un poco ese es el jueguito que hacemos en penal, ¿no? Ir, poner la jeta, intentar convencer al otro un poco, que es lo interesante. Y ahora, bueno, nos toca empezar a ver un poco esto que les decía, de cómo aplicamos la ley penal. Eh, para eso vamos a ver algo de normativa, algo de principios que podemos extraer de esa normativa para entender un poco la, la dinámica de la aplicación de la ley. Em, y bueno, eso, ya después, este, calculo que más o menos en 2 semanas estaremos avanzando con teoría del delito, que es otra de esas herramientas más interesantes para el ejercicio del derecho penal. Bien, a ver, avanzamos. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir primero un video. Esperen un segundito. Perdón, Estoy acá. profe, tengo Sí, que apagar la cámara porque está muy apague, inestable el Zoom. apague nomás. Gracias. No, nada, vengan un segundito que les comparto un video. Ahí vamos. Ahí estamos. No llega, ahí está. Llegan a ver. Aparece un señor que sabe mucho, que es Homero Simpson. Oye, G.I. Joe, tu letrero está mal. Estamos en Australia. Señor, la embajada se considera suelo norteamericano, señor. ¿En serio? Mira, muchacho, estoy en Australia. Ahora en Estados Unidos. Australia, Estados. Ya entendí, Australia, papá. Estados. Australia, Estados. Homero, vamos. Australia, Estados. Australia, Estados. ¡Au! En Norteamérica no toleramos estupideces, señor. Bueno, muy simple. Homero, Australia, Estado de Australia. Famosísimo momento de Don Homero. No sigas, Homero, ya está. Ahí está, hasta ahí llegaste, Homero, basta. Ahí está. Bueno, Homero nos quiere enseñar algo relativo al derecho internacional, cómo se aplican las leyes. Dice que
cruzando esa línea en la embajada de Estados Unidos en Australia, cambia de país. ¿Qué me dicen ustedes? Homero casi siempre tiene la razón, aclaro. Homero es un paradigma del pronóstico acertado. Ha adivinado muchas cosas varios años antes. Sí, es Pero no sé propio del territorio del país de origen. ¿Cómo? Es territorio propio del país de origen. Es territorio propio del país de origen, dice ahí Alejandro, afirmando esta tesis de máxima en la que Homero siempre tiene razón. ¿Qué más? A ver, espera que acá tengo a alguien. Ahí está. Que hace poco Diego. no se respetó en Ecuador. Entraron a la embajada Bien, de México. bien, vos ahí traes un ejemplo reciente que lo tenía acá también en pantalla, como noticia al menos, para recordar un poco lo que pasó. Que entraron fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Ecuador para llevarse al ex vicepresidente Glass ecuatoriano, para sacarlo de la Embajada de México, que estaba pidiendo asilo ahí, y entró, entró la policía ecuatoriana para sacarlo nomás de ahí. Exactamente. Y eso suscitó un problema, de hecho está judicializado en el ámbito internacional actualmente en la Corte Internacional de Justicia, en, en la que México está activando los canales correspondientes para eh, que en principio se aplique una sanción hacia Ecuador por vulnerar algunas normas del derecho internacional. Y está vinculado un poco a esto que nos trae Homero. Alejandro dice, vamos con Homero, que la sabe toda. Él sabe cómo es esto. Y, y un poco vamos a ir recuperando estas ideas de Homero, a ver si Homero tiene razón, y vinculando con otros aspectos de la aplicación de la ley penal. Porque cada vez que vayamos a hablar de aplicación de la ley penal, tenemos que hablar de diferentes ámbitos de actuación, ¿no? En principio, uno que se nos aparece como interesante es saber, bueno, tenemos un sistema penal, ya vimos de dónde salen las normas penales, principios a aplicar, dónde, cómo, contra quiénes, ante quiénes se aplica eso. Eh, y un aspecto sustancial, a priori, tal como marcan los códigos procesales, es, bueno, dónde aplicar la ley penal, ¿no? El modo en que se ubica esta edificación del sistema penal para ser aplicada. Y a mí se me ocurrían algunos casitos también de relevancia, y vuelvo a compartir pantalla, dentro de lo que ha sido, por ejemplo, un caso muy relevante de lo que es la investigación de lo ocurrido con el Ara San Juan, eh, que está siendo investigado en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, ¿sí? O al menos ahí es donde se inició esta investigación. Donde ocurrió el siniestro de Lara San Juan, en el agua, ¿sí? Sabemos ya según en principio el lugar de aparición, este, más o menos la ubicación, y tenemos un juzgado que declaró su competencia sobre esa situación, ¿sí? Como para abrir un poco más el panorama en cuanto a empezar a pensar este cómo de aplicar la ley penal, ¿no? Dentro de lo que es la ubicación. Y después les copié también ahí una noticia de interés de lo que fue, más que nada, empezaron a brotar más casos en pandemia, de lo que son todas las estafas virtuales online,
eh, para pensar la problemática de lo que vamos a ir leyendo nosotros como pautas de actuación, de intervención del sistema penal, en cuanto a, bueno, cuál va a ser la autoridad que va a juzgar un determinado caso, ¿sí? Porque acá quizás el caso de Lara San Juan, bueno, uno puede advertir que seguramente vamos a estar pensando en quizás el juez, la jueza, el juzgado, el tribunal, que en territorio esté más cerca y además a partir de determinadas características de la competencia que vamos a ver luego, que pueda intervenir en lo ocurrido sobre el submarino. Pero la segunda noticia, un poco para discutir y controvertir la cuestión, tiene que ver con situaciones donde el, el fenómeno territorial es un poco más complejo, ¿sí? Hay como mayores desafíos en cuanto a la intervención, a la aplicación de la ley penal. Por ejemplo, cuando ocurren delitos cometidos a través de dispositivos o medios tecnológicos, para los cuales quizás códigos procesales como el Código Procesal Penal de la Nación no estaba tan interiorizado en que podían ocurrir, ¿sí? Eh, y yo les remarco este tipo de casos porque es más que habitual encontrarse con que un caso de una estafa virtual está siendo ejecutado, por un lado, desde una provincia y los resultados recaen en otra, ¿sí? Hay un montón de veces que, que tocan este tipo de casuística, encontrarse con que el autor de la maniobra, no sé, está en Córdoba, Santa Fe, en otro lado, y que está defraudando, estafando, intentando lograr un monto, un perjuicio económico de una víctima que está en otra provincia, ¿sí? En Neuquén, en Catamarca, en Buenos Aires. Y El ahí caso también. de la generación Zoe y las pirámides. Exactamente, por ejemplo, Eduardo. Ahí tenés un caso que diseminó por un montón de lugares la, la estructura esa para defraudar, para supuestamente defraudar gente, ¿no? Y la complejidad en lo que es este tipo de dinámicas como para advertir, bueno, cómo la justicia va a ir y se va a ocupar de estos casos. Que hay principios, obviamente, ineludibles en cuanto a lo normativo, en el código, vamos a ver, código penal y código procesal penal, y después también hay aplicaciones vinculadas a criterios jurisprudenciales, también a lógicas, a dinámicas de trabajo. Eh, Muchas veces hay muchos tribunales que no quieren trabajar y lo primero que hacen es intentar sacarse la competencia de un caso y pateárselo y dejárselo a otro, ¿sí? Así como también hay veces que no, que hay tribunales que están interesados en determinado caso y ese criterio lo sostienen como para intentar abarcar la competencia en cuestión, ¿sí? Eh, y un poco es eso sobre lo que vamos a hablar en este encuentro. Van a ver, después yo les voy a pasar un resumen de todos modos sobre lo que tiene que ver con esta temática, que hay, como les decía, varios artículos que nos intentan definir esto de, bueno, el dónde se aplica y también el aspecto temporal que retoma un poco el principio de legalidad, lo vamos a ver después, pero al principio vamos a ver la aplicación espacial, ¿no? Esto de el dónde, cómo y cómo aplicar la ley penal. Esto lo vamos a ver a partir del análisis de las normas que les pongo ahí, artículo 1 del Código Penal, del Código Procesal Penal de la Nación, artículos 18, 37 a 40, 52 a 54, y del Código Procesal Penal Federal, que son dos códigos, estos procesales que ya les comenté, que coexisten todavía de alguna forma. Hay el Código Procesal Penal de la Nación, Código Vetusto, que ya salió y era anticuado. Bueno, el reemplazo llegó con el Código Procesal Penal Federal, que todavía no lo terminó de reemplazar, entonces está bueno también que vean los dos códigos mientras coexistan y vean de qué modo esto surge en ambos códigos. El Código Federal
tiene ahí los artículos 43 a 45 y 127 a 128 para el análisis. Y después hay algunos aspectos de interés que nos vamos a llevar, seguramente ya clase que viene, ley 24767, relativa a extradición, y algunos principios que vamos a ir sacando de todo este menjunje normativo, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, tenemos que saber dónde se aplica el Código Penal, dónde vamos a aplicar derecho penal, ¿qué me diría? ¿Qué límite se encuentra esa aplicación del Código Penal? Profe, ¿puede ser en el lugar donde se cometió el delito? Bien, hay Donde, algo... donde ocurrió el delito es donde tenemos que hacer la denuncia. Ujú. Laura se refiere a eso, una idea de que el lugar de comisión es un buen punto de partida, nos da un criterio de ubicuidad, ¿no? De decir, bueno, sabemos que en principio las competencias no se pueden dibujar, hay que encontrar un lugar específico. Carlos. Sí, profe, buenas tardes a usted y a los Buenas. compañeros y compañeras. Em, un poco lo que decía la compañera, pero se nos ocurría que los límites son lo que lo establece el país en donde se está cometiendo ese ilícito o esa situación. Y también me quedó de lo anterior que una cuestión es lo que pasó en Ecuador y el ejemplo que traíamos de este muchacho que no lo conocemos mucho, un tal Bar Simpson, pero también hay una situación no solamente jurídica, ¿no? Creo que eso tiene que ver más con el derecho internacional y a lo que los estados acuerdan respetarse y a partir de esa convención se dice las embajadas son territorio de cada país. Sin embargo, acá se hizo un avance, una prueba, ¿no? En función de algunos intereses de algunos países poderosos en donde muchas veces son los que imponen las reglas de juego, ¿no? Y en el caso del Ara San Juan veíamos que estaba también un poco diluida esto de el hecho si estaba en territorio, no estaba en territorio, si eran las aguas eran parte del territorio navegable atentas a nuestra jurisdicción o no, si lo que ahí sucedió fue un acto de ataque, ¿no? Violento por parte del tercer país. Bueno, han quedado, ¿no? Varias cuestiones en la nebulosa. Sí. Entonces, como que hay que atender varias instancias más, además del hecho en función de la penalidad o no. Eso. Bueno, buenísimo, Carlos, los aportes, tal cual, tal cual. Ahí vamos a vamos a intentar ahondar sobre esas precisiones que Profe, y dabas. en el caso que Rocío. pasó como los crímenes de lesa humanidad juzgados Ujú. por Baltasar Garzón, Bien. eso si bien la acción se dio en nuestro territorio, la aplicación de una ley penal fue en otro lugar digamos, Sí, sí, afuera. buen aporte también Guadalupe S. También es una temática que vamos a abordar y que es muy interesante y que tiene que ver con otro principio que no surge de esto de la territorialidad o de la ubicuidad. Sin dudas, también es muy, muy interesante ese aporte que haces. Sí, totalmente. Pero para ponerlo un poco de orden, vamos empezando con lo que nos transmite este artículo 1 del Código Penal, que nos habla en principio de la aplicación del Código Penal eh, para delitos cometidos, dice, o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina o lugares sometidos a su jurisdicción, como primer elemento de criterio importante y que van a ser obviamente la gran mayoría de los casos dentro de lo que es el sistema penal, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer después de leer este primer inciso es intentar definir también el territorio, ¿no? Porque como decía Carlos, había también una discusión respecto de lo que sucedió con el Lara San Juan, de decir si estaba o no en territorio de la nación o si estaba o no en un lugar sometido a jurisdicción, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que
de intentar de algún modo delimitar qué significaría este territorio de la nación para el Código Penal, en principio. ¿Y qué les parece que puede llegar a abarcar esta idea? Llega hasta las 200 millas náuticas. Bueno, ahí Diego transmite, por ejemplo, algo más que surgía de lo que decía Carlos, pero hablaba, por ejemplo, de decir, bueno, territorio también pareciera ser que abarca eh, inclusive lo que es lo que va más allá de, que es un criterio acertado, normalmente por un tema de jurisdicción, del Estado sobre su propia soberanía, que es, hay un mar territorial, ¿sí? Que está demarcado en lo que sería las 12 millas marinas contadas a partir de lo que sea la línea de base, y esa zona, lo que remite Diego, a la zona exclusiva económica de lo que serían las 200 millas marinas, ¿sí? Eso, claramente, es parte de una soberanía nacional, ¿sí? Lo tiene sometido a jurisdicción el Estado argentino. Entonces, con toda lógica, iríamos a sostener que parte de territorio también, sin dudas, es esta zona, ¿sí? Por estar precisamente, conformar parte de su soberanía, ¿sí? Ahí Jorge dice, Jorge ya quiere discutir el tema en el chat de Don Simpson, dice embajadas y consulados argentinos. Ya vamos a llegar a eso, no nos desesperemos, ya vamos a llegar, vamos a discutir la tesis Simpson sobre esto. ¿Qué más les parece que puede llegar? Me dicen, bueno, en principio aguas marinas, ¿no? Lo que sería el ámbito marítimo argentino. ¿Qué más? Espacio aéreo. Espacio aéreo. Espacio aéreo totalmente también va a ser abarcado por esta idea de territorio, ¿sí? Entonces ya nos vamos para las aguas fuera de la tierra, nos vamos para el cielo. Y el cielo ahí vamos a encontrar algunas disquisiciones más del derecho aeronáutico medio que no nos dan una certeza absoluta en cuanto, eh, en cuanto a la precisión de hasta dónde llega la soberanía, ¿no? Porque es un poco más complejo de definir. Hay distintas posturas del derecho aeronáutico sobre, en definitiva, hasta dónde podría aspirar un Estado, sostener su territorio hacia arriba, eh, con, nada, con ideas vinculadas quizás a, por ejemplo, lo que son eh, la fuerza de gravedad, la fuerza centrífuga. Hay algunos autores que dicen, bueno, hasta donde llega, hasta donde en definitiva cesa esa fuerza centrífuga es ahí, y miden lo que sería esa altura. Son todas definiciones del derecho aeronáutico, nada, un poco eh, más de carácter científico. Lo, un aspecto lógico, por ejemplo, tiene algún criterio que aparece en esas definiciones, es, bueno, hasta donde se pueda establecer o hasta donde se pueda sustentar el vuelo de una aeronave, que tiene una lógica, ¿no? Por una imposibilidad luego de establecer eso. Eso se ha visto modificado porque hay seguramente dispositivos que son autónomos, que ya no formarían la estela de aeronaves que definieron esos autores, entonces se va un poco más arriba. Bueno, y así también podemos llegar, como diría Carlos Saúl, hasta la estratosfera y más allá, ¿no? Y llegamos hasta donde sea. Pero bueno, lo que nos tenemos que llevar es que hay una idea en que obviamente mientras estemos dentro de los límites territoriales hacia arriba y suceda algo en ese arriba, el Estado podría, obviamente, aplicar, sin dudas, su derecho penal, ¿sí? ¿Qué pasa Carlos.
con los territorios en conflicto con Estado colonial, como el caso, no sé, de las islas de Malvinas, que para nosotros son Malvinas, son nuestro territorio, y sucede un homicidio ahí, y directamente que a la Argentina ni se entera. Sí. Sí, lo que vas a tener en la actualidad por una cuestión de hecho es una imposibilidad de aplicar esa normativa. Jurisdiccionalmente, sin dudas, debería el Estado Nacional poder hacerlo. Lo que pasa es que no tenés autoridades para poder aplicarlo con certeza, más allá de, por ejemplo, digo, en hechos actuales, ¿no? Bueno, en hechos que estén sucediendo hoy en las Malvinas. Eh, Porque no te va a llegar la noticia del hecho delictivo como para que vos puedas de algún modo atacar ese hecho delictivo o investigarlo adecuadamente. Podría hacerse, sí, obviamente, a partir de la aplicación del principio de territorialidad. Sin dudas, es aplicable el artículo primero, inciso primero, porque las Malvinas forman parte del territorio nacional, entonces no habría ningún inconveniente desde el aspecto normativo, ¿sí? Se aplicaría, de hecho. Em, de hecho, también inclusive, mira, ponete a pensar, estaban en juzgamiento los casos de, de tormentos, torturas que habían sufrido algunos soldados en Malvinas durante la guerra, y a esos casos obviamente se les aplica el Código Penal argentino, ¿sí? Este, entonces, en principio, por la propia normativa y por los principios aplicables, no habría ningún inconveniente en desarrollar la aplicación del sistema penal para esos casos, ¿sí? Carlos. Sí, del mismo modo que estábamos pensando que es parte de la jurisdicción territorial de un Estado el hecho del espacio, ¿no? Y del espacio con los límites hasta dónde, ¿no? Hasta dónde es mensurable ese alcance. Pensaba que lo mismo debe suceder hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra en cuanto a los recursos y demás. ¿Y qué sucedería en el término de los ríos, ¿no? Y cómo a veces se vuelve un poco difuso, ¿no? En definir la cuestión de esto de yendo hacia al espacio aéreo, quién define o cuando alguien intenta establecer los límites, ¿no? Eh, en términos de pueblos, logramos poder incidir en materia de ir hacia medios de pueblos originarios, defendiendo el decir que los territorios nuestros estaban atravesados por distintas frecuencias, ¿no? Ya sean, estábamos hablando de la ley de audiodifusión, y también quién podría controlar, ¿no? En esa multiplicidad de frecuencias que van y vienen y que es de difícil control, ¿no? Por parte de cualquier Estado, y más con el avance tecnológico. Sin embargo, fue una herramienta a decir, bueno, por esta razón, así como nos atraviesan las corporaciones de medios, también es posible que alguno de nosotros pueda acceder a algún tipo de medio, ya sea audiovisual o radiofónico. Que eso, ¿no? Cómo no está establecido, ¿no? Y en el avance tecnológico también surgen otras cuestiones, ¿no? A atender por parte de lo que serían los controles jurídicos. Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es también ahí, tenés sin dudas, es interesante eso que traías, inclusive complejizando la cuestión a través de lo que es una adecuada definición del significado, ¿no? Del territorio para los pueblos originarios. Sin duda es una deuda pendiente estatal en cuanto a la definición respecto de los derechos que deberían ser respetados en ese sentido y que ahora todavía están mucho más expuestos, ¿no? En ese aspecto. Em, para problematizar sin dudas un poco más esto, ¿no? Esta idea de las definiciones, de lo territorial, decíamos, bueno, aparece
esto del aire, como bien dice Carlos, también, bueno, y también va para abajo el territorio. Y hay algo ahí eh, que sin dudas, para el abajo, también configura el escenario territorial de posible aplicación de la ley penal. Hoy en día hay un gran problema. Bien, Carlos, seguramente también estarás en tema actualizado, sin duda, por lo que es la situación del litio, ¿verdad? Por la explotación del litio que causa consecuencias terribles a nivel ambiental y es una gran problemática de esto que decía Carlos, ¿no? Del ir para abajo, cómo está generando ese daño ambiental por abajo, que en principio parece imperceptible, y después cuando se observa las consecuencias de alta lesividad, bueno, lo que tiene que ver con extracciones mineras, todo ese tipo de actividades que sin dudas tienen que ver con este principio, ¿no? Con esta idea de lo territorial que también va hacia abajo y que, por ejemplo, en materia de delitos ambientales, ahí aparece el impacto, ¿verdad? Dentro de lo que es... esperen que hay algo en el chat, a ver si... Ahí hice un caso que elaboré. Profesor, una Sí, pregunta. Mary. Sí, ¿Qué pasaría si si una persona comete delito entre el límite extranjero y el límite sí. argentino? ¿Qué Ujú. pasaría? ¿Cómo se le castigaría? ¿Cómo se le aplicaría Sí. Bueno, ahí a esa estamos, persona? en principio estamos viendo estas ideas, estos límites a la aplicación del Código Penal y según esos límites va a ir viendo cómo esto impacta en eso, porque es lo que en principio vemos de este inciso primero del artículo 1 del Código Penal. Fíjense que es lo primero que dice el Código, ¿sí? Artículo 1, inciso primero. ¿Dónde aplicar este código? Y ya te da una pauta de decir que son los delitos cometidos dentro del territorio, ¿sí? A partir de estas circunstancias que vamos diciendo, territorio no solamente es el suelo, es arriba del suelo, es en el aire, en el cielo, es para abajo del suelo, es también los mares, ¿sí? Es también, como decía Carlos en un momento, las aguas interiores, ¿sí? O efectos que se vayan a producir dentro del territorio, ¿sí? Por esta dinámica, inclusive empezamos a entender antes, no decir, bueno, si hay algún efecto del delito que se produce en territorio nacional, también ese caso va a ser sometido a la jurisdicción de nuestro Código Penal, ¿sí? Entonces, con Bueno, que tengas algunas de esas ideas, a priori, va a aplicarse el Código Penal, nuestro sistema penal, ¿sí? buenísimo. Gracias, profe. Fíjense también que hay algunas cuestiones problemáticas a establecer, también a grandes rasgos. Yo tampoco voy a ahondar un montón. Después igual les paso algunas normas en el resumen como para terminar de definir esas ideas que pueden traer algún análisis extra en este sentido. Y por ejemplo, si hablamos de lo que sucede en el cielo, como les decía, una de las pautas puede ser hablar, bueno, de lo que sucede en una aeronave, ¿sí? Para eso uno tiene que acudir a lo que es el código aeronáutico. El código aeronáutico trae algunas normas en ese sentido precisas que están a partir, creo que es del artículo 200, que intenta definir ahí algunas referencias sobre lo que se da como pautas prioritarias para intervenciones de la justicia, ¿sí? Que si uno se encuentra, creo que inclusive empieza en el artículo, creo que es el 199, creo que es 199, 200, 201, después se los busco y se los pego en el resumen que les voy a subir. Eh, Da pautas de intervención que habitualmente tienen que ver, por ejemplo, a si la aeronave llegó a aterrizar en territorio nacional, ¿sí?
sea de la bandera que sea, ¿sí? Sea bandera extranjera, que en realidad se le dice creo que pabellón extranjero o pabellón nacional. Una vez que aterriza, obviamente ahí normalmente ese primer aterrizaje provoca la intervención de la justicia nacional, ¿sí? Puede darse que esa aeronave no aterrice, entonces ahí sí podría cambiar la situación, según sea el vuelo de carácter, como les decía, de pabellón extranjero, público o nacional. Aeronaves públicas nacionales eh, que por ahora existen. Esto, esto es minuto a minuto, nuestro país. Lamentablemente nos transformamos en un país de minuto a minuto, de segundo a segundo. Aeronaves públicas nacionales se les aplica siempre la ley argentina y por ende el Código Penal, ¿sí? Nuestro Código Penal. Si fuera una aeronave pública extranjera que está pasando, bueno, en principio, a priori, sería la ley del país de bandera, ¿sí? El país de pabellón, con algunas limitaciones expresas también que se dan para aeronaves privadas. Esto es, si hay alguna afectación, obviamente, a la seguridad, al orden público nacional, bueno, y delitos que puedan comprometer de algún lado, de algún modo extra a intereses nacionales, va a poder, obviamente, intervenir la justicia argentina. Pero bueno, en principio como el criterio, a grandes rasgos, es entender que si el avión está acá, aterrizó, chao, no hay dudas, ¿sí? Tenemos ahí una intervención de justicia nacional, con esas excepciones quizás, en cuanto a que si el vuelo no llega a aterrizar y no afecta directamente por algún interés específico a la nación, podría llegar a no intervenir la justicia, pero la verdad es que no es algo que habitualmente se dé, porque si es un delito común que acontece en el aire, lo primero que hace la aeronave es aterrizar. Aterriza y empieza a intervenir la justicia que actúa en el ámbito territorial de ese aterrizaje, ¿sí? Y lo mismo también, del mismo modo, hay algo para pensar respecto de lo que son las embarcaciones, ¿sí? Si las pensamos dentro de lo que era esta dinámica en la que pensamos, bueno, lo que ocurrió con el Ara San Juan, eh, pensar que tenemos un límite, obviamente, de lo que son esas 200 millas que ustedes decían, sin dudas, ¿sí? Hay ahí un límite para intervención territorial, ¿sí? Eh, entonces, ahí, de nuevo, pensar sin duda sobre lo que es el principio de bandera. Supongamos que es un barco nacional que está en aguas internacionales, está en aguas que no corresponden a ninguna soberanía. Bueno, se aplica, sin dudas, a priori el Código Penal Nacional, ¿sí? Va a tener que venir esa embarcación, si se cometió un delito en esa embarcación, va a tener que llegar a puerto y ahí se juzgará seguramente el caso que se haya dado. eh, y también hay algunos criterios que corrigen esa situación según a dónde llegue la embarcación como primer destino, si es que estuviera en, insisto, aguas internacionales. Hay, como Creo, verán, algo. profe, había Sí, también acerca de ese tema del Ara San Juan. sí, Creo que también parte de la investigación se trataba un poco de eso, de que eran las misiones que cumplía el Ara San Juan en sí, las aguas de los mares argentinos, era un poco controlar la pesca ilegal sí, ejercida por embarcaciones extranjeras, sí, 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 y sí, que en principio también habría sido por eso. En el caso de que este sí, submarino, ¿no? De que esa misión hubiera sí, tenido un resultado sí, hipotéticamente y otro, digamos, y hubiera descubierto eso, ya sea que otro país estaba sacando recursos de nuestros mares y haya sido por eso considerado que estaba fuera de la zona de exclusión, ¿cómo se hace en ese caso? Que la misión corrobora si están extrayendo y era un barco de otro país X.
a ese país no lo va, a esa embarcación no la podemos traer a nuestro país para ser juzgada. ¿Eso que es dentro de lo internacional se trata para poder probar ese delito? A ver, si lo que se estaba haciendo eran tareas irregulares o actividades de pesca ilegal dentro Nuestros mares. de las 200 millas, es sometido a jurisdicción nacional eso, ¿sí? No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Eso se somete a jurisdicción nacional, ¿sí? Y nuestro Eh, país tiene la potestad como para poder juzgar mediante sí, X prueba lo que pasa en nuestros mares. sí, sí, lo que sucede es que normalmente, a ver, ¿qué pasa? Por una cuestión de la propia dinámica de ese tipo de actividades ilegales, supongamos que era pesca ilegal, lo que normalmente hacen las embarcaciones de nuestras fuerzas es ahuyentar esa pesca, ¿sí? Es intentar que se retiren de las 200 millas. Porque es mucho más fácil eso a que agarrar y llevar como si tuvieras una grúa, una embarcación, ¿sí? A un puerto nacional. Existiría esa posibilidad sin dudas, pero va a ser medio imposible de cumplimiento. Sí, sí, de todos modos sí se va a poder hacer una imputación formal, si obviamente si llegas a establecer y contás con los datos de la embarcación, se va a poder hacer eso, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces son embarcaciones que no llegan a ser identificadas, por su propia actividad ilícita, ¿sí? Pero sí, sin dudas estaría sometido a la normativa penal nacional. Porque Co- estarían entrando sin autorización, ¿no, profesor? Sí, Nuestro exactamente. país. Haciendo actividad sin ningún tipo de autorización, tal cual. Profesor, eso puede ser, también se le llama piratería. Acá en el código dice, No, 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 es una actividad de es pesca otra cosa, ilegal, no, piratería. sí, sí, Ah, sí, sí, bueno, eso es otro delito. Es una bueno, actividad de profesor. pesca ilegal que no rige Bueno, esa normativa. bueno. Lo vinculado a las embarcaciones está también en una ley vieja que es la ley 20.094 y hay que nos tenemos que llevar como principio sustancial esto, que si estamos ante embarcaciones públicas nacionales, bueno, aplica obviamente a priori el derecho de bandera, ¿sí? Por eso, lo que aconteció con el Ara San Juan, sea donde hubiese aparecido el Ara San Juan, le tocaba intervenir sí o sí a la justicia argentina, ¿sí? Porque estábamos ante una embarcación pública de nuestra bandera. Entonces, sí o sí sea el lugar de aparición que haya sido, y la hipótesis de cualquiera sea la hipótesis delictiva, debía intervenir la justicia nacional, ¿sí? La justicia nacional. Como contraposición, frente a lo que es buques de bandera de otro lado, sí, o si aparece obviamente en aguas internacionales no va a haber ningún tipo de posibilidad de intervención porque no hay soberanía y de nuevo, si son delitos que están afectando, como dijimos, soberanía nacional, sí, debería intervenir la justicia local. Sé que habitualmente estos delitos en los que estamos pensando, por ejemplo la pesca ilegal, como les decía, no son ni buques públicos, ni muchas veces buques identificables o fácilmente identificables, ¿sí? Pero bueno, un poco eso. Yo igual después le paso en limpio alguito de normativa, porque tampoco es que es lo más importante en cuanto al aspecto de aplicación, pero sí entender que hay como algunas situaciones que corrigen lo que sería esta idea de territorio nacional. Si queremos pensar y retomamos este, el criterio Homero Simpson, el criterio Homero Simpson aparece quizás un poco más en el inciso 2 eh, de este artículo 1 que estamos viendo ahí, que ya nos da cuenta de que Homero en realidad no tenía tanta razón, ¿sí? Cuando uno va a revisar
la, la normativa internacional vinculada a ámbitos diplomáticos, consulares, se encuentra con que tanto las embajadas, los consulados, las residencias de los representantes diplomáticos, lo que tienen es un ámbito de inmunidad, ¿sí? Un ámbito de protección. Protección a ser registrados, ¿sí? Esto quiere decir a ser allanados, básicamente, a que ingrese la fuerza pública, pero no es que configuran un territorio nacional dentro de otro, sino que tienen cierta inmunidad por la calidad de las relaciones consulares o diplomáticas. Y esto está en lo que es la Convención sobre Relaciones Diplomáticas Consulares. Esto aparece declarado como tal, hay una protección explícita sobre eso, pero no hay una intervención sobre el territorio ajeno, ¿sí? Porque si no, si siguiéramos estrictamente la postura Homero Simpson, tendríamos que todos los países estarían medio agujereados tipo queso gruyère, ¿no? Porque cada embajada te va a recortar, te va a retasear tu propio territorio. Los mapas no sería como los vemos dibujados en los usos y costumbres de los países, ¿sí? Entonces sí, hay que entender que lo que hay es ese nivel de protección, de inmunidad, que ostentan inclusive los propios funcionarios diplomáticos también, habitualmente frente a lo que es una inmunidad de detención, pero que no existe un recorte territorial. Pero sí hay algo que aparece de interés en ese inciso 2 que ahora vamos a ver, pero primero le doy la palabra a Leonardo, que ahí levantó la mano. Y no, una consulta nomás. Esto quiere decir que si se comete un delito dentro del ámbito de una embajada o de un consulado, rigen las leyes del país en el que está, no es del país de origen. O sea, si en la embajada argentina alguien mata a alguien, en la embajada argentina en México rigen las leyes de México. Esto es lo que quiero decir y me trabé. Bien, ¿qué va a pasar? Vos vas a tener en en, en ese ámbito de actuación la posibilidad de aplicarle, como dice el inciso 2, a agentes o empleados de autoridades argentinas en el extranjero, mientras sea en desempeño de su cargo, ¿sí? Mientras sea en desempeño de su cargo, les será aplicable el Código Penal argentino. Ejemplo. Supongamos que tenés un representante consular o un diplomático que dentro del desempeño de su cargo está la de otorgar documentación a nacionales, ¿sí? Eh, una representación consular, diplomática, tiene la posibilidad de dar DNIs, por ejemplo, pasaportes a personas nacionales, ¿sí? A personas argentinas que están en el exterior y que, por ejemplo, tienen o que renovar o que sacar un nuevo DNI, un nuevo pasaporte porque lo perdieron, se lo sustrajeron, lo que sea. Em, Supongamos que en el desempeño de ese cargo hay algún agente, alguna autoridad que falsifica un documento y le da un DNI a una persona que no le correspondía, ¿sí? Esto, no sé, para facilitarle algún ingreso, lo que sea. Em, esa autoridad o ese funcionario estaría cometiendo un delito en el extranjero, ¿sí? Supongamos que se da, no sé, en un consulado en Paraguay, en la embajada de España, en el desempeño de su cargo, ¿sí? Entonces le va a ser aplicable el Código Penal argentino y va a ser juzgada esa persona acá, en Argentina, ¿sí? Distinto es si la persona cometió un delito común, ¿sí? Que no tenga que ver con el desempeño de su cargo. Ahí, como vos bien decías, Leonardo, esto que podría llegar a configurar un delito común a la cual se le pueda aplicar la normativa en el país en el que está, pero habitualmente y según el cargo, lo que va a precisar ese país es que el Estado del que depende, Argentina, le saque la inmunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ostenta inmunidad a partir de la Convención Internacional. Entonces, necesariamente,
sí o sí, lo que va a precisar ese Estado para poder juzgarlo es que Argentina diga sí, esta persona, a raíz de lo que me están comentando, lo que sucede, le sacamos la inmunidad consular, diplomática, el cargo que tenga, para que sea sometida a la justicia local, ¿sí? Y va a poder ser sometida a la justicia local. Si no existe ese permiso, a priori, no podría avanzar el otro Estado, ¿sí? Sí o sí siempre va a precisar, a raíz de lo que son las relaciones consulares y diplomáticas, el permiso del país que envió a esa persona como representante. ¿Mm? Eso en cuanto a lo ocurrido, por ejemplo, en otros países respecto de personas que tienen alguna función específica representando a la Argentina, ¿sí? El primer principio, el primer principio surge de, como decíamos, del artículo primero, inciso primero, se le llama principio de territorialidad, ¿sí? Es como la base, el gran caudal de casos que da esta idea de aplicación de la ley penal a lo que acontece en nuestro país, básicamente. ¿Sí? Bueno, vos tenés delitos cometidos en el país, se aplica tu Código Penal. Y es parte, obviamente, también de un ejercicio de soberanía, ¿no? Es decir, cada estado fija su normativa penal, cada estado va a tratar, dentro de lo que pase con las fronteras, con su propio Código Penal por motivos obvios. Hay una extensión de eso, como veíamos, a partir de este inciso 2, que tiene que ver más con un principio más tipo de protección o principio real, se le llama, que tiene que ver específicamente con intereses eh, vinculados a lo nacional, pero que no respetan tanto este principio territorial, ¿sí? Porque como decíamos, si es algo que está cometido territorialmente en otro país, decíamos el Consulado de Paraguay, la Embajada de España, y sin embargo, la Argentina, por interés específico nacional, puede juzgar esos casos, ¿sí? Puede juzgar esos casos a partir ya no de un principio territorial, porque no está en territorio nacional, Buenas ¿sí? noches. Esperen que banque, ahí está. No está en territorio nacional, pero sí, a partir de lo que se denomina lo que sería un principio de real o de protección, tiene que ver con un interés nacional que compromete la situación al derecho penal argentino. Y por eso es que se puede, este, se puede juzgar el caso según nuestro propio Código Penal. Esperen que tengo ahí en el chat. Principio real es también el que se dice principio de defensa. Sí, tal cual. ¿Es real de protección o de defensa? Van a ser sinónimos. Si encontrás algún resumen vinculado a la temática, Aldana que pregunta en el chat, es lo mismo, exactamente. Vas a ver que se refieren a esto, a cuando hay algún tipo de interés de la nación sobre ese delito, se aplica este principio real, que es un poco el que está reconocido en este inciso 2 del artículo primero, ¿sí? También puede ser abarcado ese principio real o de defensa a cuando se habla de la última parte, ¿no? Estos lugares sometidos a jurisdicción o efectos por esta situación que decíamos. Bueno, puede ocurrir que haya un caso que esté cometido en otro país, pero que de algún modo el efecto se produzca en territorio nacional, ¿sí? Eh, supongamos un caso, por ejemplo, de falsificación de moneda también. Si se encuentra alguien con pesos argentinos truchos en el exterior, los efectos de ese delito van a producirse o se vería vulnerado un interés nacional, ¿sí? Que es con lo vinculado a la protección de la moneda nacional. Y, no sé, si la moneda los pesos aparecen en Alemania,
claramente tendríamos un interés específico en que ese caso sea juzgado por nuestro Código Penal, porque es moneda que vincula el caso a un interés nacional. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el delito, siempre se va a poner el caso que es, por suerte, esperemos que no pase, pero como dije, estamos segundo a segundo, minuto a minuto, el delito de traición a la patria, ¿sí? Delito que se mencionó en los últimos años con cosas que no tienen que ver. Delito de traición a la patria es un delito que se comete únicamente ante un estado de guerra, ¿sí? Cuando el estado está en guerra, solamente ahí puede existir el delito de traición a la patria. Y tiene que ver con eso, ¿sí? Con prestar, por ejemplo, colaboración a una fuerza extranjera que esté en guerra con la Argentina. Supongamos que vos tenés que una persona con nacionalidad argentina comete ese delito de traición a la patria. ¿Por qué? Porque se empieza a dar colaboración a otro país que esté en guerra con Argentina y lo hace desde afuera del territorio nacional. Comete el delito de traición a la patria, le es aplicable el Código Penal por más que esté fuera de nuestro territorio, ¿sí? Esperemos que igual ese delito, como les digo, esto segundo a segundo, pero que ese delito siga sin estar operativo de aplicación, porque si no significaría que Profesor, entramos en guerra. Sí, le puedo pedir lo último, esto del delito de, ¿cómo era? Delito de traición a la ¿cuál? patria, las dos opciones que dio, porque no alcancé a escuchar. Perdón. ¿Pero de cuál? El del delito de traición a la patria. El delito de traición a la patria sería un ejemplo que pueda aplicarse con este principio real de defensa o de protección y que no tiene que ver sí o sí con el de territorialidad, ¿sí? Vos tenés el delito de traición a la patria que aparece a partir del artículo 214 del Código Penal. Vas a ver que es un delito que se configura con un presupuesto de base que es el estado de guerra en la Argentina, ¿sí? Estado de guerra que obviamente implica estar en guerra con otro estado, ¿sí? Entonces, puede ocurrir solamente ese delito en ese estado de guerra y el delito de traición recae sobre aquel que, por ejemplo, presta colaboración con un estado, con otro estado para afectar la situación de la Argentina en esa guerra, ¿sí? Entonces, a esa persona, supongamos que esa colaboración la da fuera del territorio argentino, de todos modos le corresponde la aplicación de nuestro Código Penal, ¿sí? Por este artículo 1, inciso primero, dado que el efecto del delito recae sobre el argentino. Más allá de que su colaboración sea ejecutada en otro país, el efecto del delito recae en territorio nacional y por ende se aplica lo que les decía, ese principio real de protección o de defensa que posibilita la aplicación de nuestro Código Penal. ¿Sí? Y tiene que ser argentino, básicamente. Sí, 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 Claro. sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces ahí es esto, lo que tenés es la configuración de ese delito. Después vayan a leer el tipo penal porque en algún momento se ha hablado de ese delito en los últimos años, de casuística eh, que no tiene nada que ver. La verdad, cosas medio insólitas se han escuchado sobre ese delito. Y la configuración precisa del delito es que estás frente a un estado de guerra. Es la única posibilidad que, que impone el articulado del Código Penal. Entonces, por ejemplo, ese sería un caso así de efectos que recaigan en territorio nacional, pero que sean ejecutados desde afuera. Entonces, si bien no es aplicación de la primera parte, ¿no? Del principio de territorialidad, que sería, bueno, los delitos cometidos en la nación, no hay duda. Esto que nosotros mencionamos, en la tierra, en los mares, en las aguas interiores, en el cielo argentino, por debajo del suelo, todo eso es territorio. Ahora, esos principios de territorialidad puede abarcar el Código Penal otros casos, sí, que no son los más habituales, pero que pueden suceder,
y que están declarados en, como les decía, en el inciso primero, en la segunda parte, ¿sí? Esto de los efectos que puedan recaer sobre la Argentina, y también en el inciso segundo, ¿sí? Delitos cometidos por representantes de la Argentina en el exterior, siempre que sean en desempeño de su cargo. Después también aparece en este artículo primero del Código Penal, como ven ahí, una mención en el inciso tercero a lo que sería el cohecho transnacional, ¿sí? Como una figura que contempla los sobornos transnacionales y que por razones lógicas queda abarcado también por el Código Penal, más allá de que sea cometido desde el extranjero, ¿sí? Y ahí fija las circunstancias precisas. Igual, como sabrán, la verdad no es un inciso que haya tenido mucha aplicación operativa hasta el momento. Cuando uno va al Código Procesal Penal de la Nación, se encuentra con, como les decía, dentro del articulado, artículo 18, acá se habla un poco de cómo es esta aplicación que mencionábamos en materia procesal. Ya se declara, obviamente, que la aplicación de lo que es la competencia penal se extiende a los delitos cometidos en territorio, lo que surge obviamente el Código Penal, con aclaraciones a lo que es los buques nacionales que les mencionaba antes, más allá de la configuración desde la ley 20049, de lo que es los buques nacionales en alta mar, ¿sí? Dice cuando estos arriban por toda la capital. Esto porque estamos ante el Código Procesal Penal de la Nación, estipulado en principio para delitos federales y para delitos ordinarios cometidos en la capital federal. Aeronaves en espacio aéreo y delitos perpetrados en extranjero, una vez más aclarando cuando sus efectos se produzcan en el país, o lo mismo que ya mencionaba el Código Penal, cuando suceda por representantes o autoridades argentinas que cometen delitos en el exterior desempeñando su cargo, ¿sí? Esto también en cuanto al aspecto territorial, brinda el Código Procesal Penal de la Nación algunas aclaraciones vinculadas al cómo intervenir y da en los artículos 37 y 38 algunas pautas de intervención. La primera, como ya veníamos viendo, y en lo que es el principio territorial, interviene en cualquier caso el tribunal donde se comete el delito. Ahí en un momento Laura decía en el chat precisamente que intentó denunciar un caso en provincia cuando había ocurrido en capital o viceversa, y que la sacaron de una patada más o menos, diciendo no, tenés que ir a denunciar donde corresponde. Bueno, tiene que ver con este principio, ¿sí? El principio de territorialidad, que como ven está muy reglamentado, aparece en el Código Penal, aparece en el Código Procesal Penal de la Nación, e insiste en que sí o sí va a intervenir, obviamente, el tribunal que tenga competencia territorial en donde se haya cometido el delito. En caso de delitos continuados o permanentes, aclara el código, base a la intervención el lugar donde finaliza el delito o la continuación o permanencia del delito, ¿sí? Esto, por ejemplo, caso de un secuestro, donde supongamos que termina el secuestro, empieza en un lugar y termina en otro, en cuanto a competencias territoriales, en principio la intervención va a ser para aquel tribunal que tenga competencia sobre la última zona en que estuvo siendo cometido el delito, donde cesó la permanencia de ese delito, ¿sí? Aclara sobre los casos de tentativa también que... Perdón, Santiago. tengo un problema. Estoy buscando el Código Procesal Penal de la Nación Sí. y lo que me aparece es el federal. Y nada que ver los artículos. Ahí, si quieren, yo ahora esperen que les voy pasando el link. Vengan un segundito.
Ahí te pasó en el chat el link. Profe, Sí, Marina. que Nada. digo, más allá de que pueda haber un error en la denuncia respecto a dónde se puede Sí. denunciar, igualmente los jueces tienen la potestad de declarar la competencia o no. Se puede declarar incompetente y lo traslada al juzgado que corresponde. Exactamente. Yo después les voy a subir también al campus una resolución que es muy breve, que tiene que ver con esto, ¿sí? Con la corrección de ese tipo de situaciones. Supongamos que el caso se denunció en un tribunal y a partir de lo que fue la activación de esa investigación, surge que debe intervenir otra jurisdicción. Obviamente lo que tiene que hacer ese tribunal es declarar la incompetencia por cuestiones territoriales y enviarla a quien corresponda, ¿sí? Son, como les decía, situaciones también muy habituales en la justicia. Sucede a veces en estos supuestos que yo les decía de estafas virtuales, ¿no? Y aún así también con correcciones. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser que se descubra en base a la intervención de la justicia que quien estafaba a la víctima, que vive, supongamos acá en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, hacía cometía las acciones de, parece fraude, desde otra provincia. Bueno, se va a poder discutir en eh, dónde debe investigarse ese caso, ¿sí? Pues también hay correcciones vinculadas, por ejemplo, al avance, y son todos criterios jurisprudenciales, criterios que no aparecen tanto en el código, en los códigos, sino que tienen que ver con una práctica judicial. Por ejemplo, el avance de la causa. Si vos tenés un caso muy avanzado en una jurisdicción en la cual puedas llegar a ser algo discutida esa competencia territorial, bueno, el avance del caso, por ejemplo, es algo que va a propiciar que el caso quede donde ya avanzó la investigación, ¿sí? O del mismo modo, si vos tenés a la víctima en un lugar, bueno, también esa víctima tiene derecho a un acceso fácil, ¿sí? A que le sea accesible el caso, ¿sí? Un derecho de acceso a la justicia, para que el caso le quede con ciertas comodidades para poder llegar a esa respuesta que está pretendiendo al activar los sistemas de la justicia. Pero eso no aparece, como les digo, en los códigos, sino que son criterios jurisprudenciales que de algún modo van matizando todos estos principios que estamos mencionando o estas reglas que surgen de los códigos, ¿sí? Lo mismo, fíjense, por ejemplo, en lo que es la regla subsidiaria del artículo 38 del Código Procesal, que nos indica que si hay alguna duda o se ignora, en definitiva, el lugar de comisión, eh, va a intervenir el tribunal que prevenga en la causa, dice. Y esto quiere decir ni más ni menos que, por ejemplo, si hay una discusión entre dos posibles tribunales que puedan llegar a tener competencia, esa duda se va a resolver según quien haya intervenido primero, ¿sí? A modo de regla subsidiaria, como para corregir y dejar de lado cualquier discusión, ¿sí? Si están pateando la pelota, en definitiva, una regla bastante lógica es decir, bueno, si estamos ante la duda del lugar de comisión, de dónde es que surgió la maniobra a investigar, va a investigar el que intervino primero, punto, ¿sí? El que primero obtuvo la denuncia interviene y no hay más pelea en ese sentido. ¿Mm? Eso como, por ejemplo, un modo de corrección de estas situaciones. ¿Está? Aldana. Profe, me quedé pensando en la parte que en esto se aplicaría únicamente cuando sería una tentativa, que lo vamos a ver, dijo en la clase que viene, pero se daría solo en un caso de tentativa, que es cuando dio el ejemplo de un secuestro, en el último lugar donde se realizó el acto. ¿Se daría solo cuando es un caso de tentativa o, digo, No. me estoy pensando en el caso de un secuestro? Sí, es que fíjate que más o menos las reglas terminan coincidiendo en ese sentido, ¿sí? Lo que te está diciendo en realidad
del caso de delito continuado permanente que yo hablaba sobre un secuestro, es decir, bueno, donde finaliza esa permanencia, ¿no? Tuvo por última vez quizás en cautiverio a la víctima. Eso como delito permanente. Ahora, cuando es caso de tentativa, te está diciendo en realidad, a priori, esto siempre a priori, dónde se cumplió el último acto de ejecución. Supongamos, ¿no? Caso muy forzado, ya medio, solo para entender el ejemplo. Vos tenés en el límite, no sé, entre provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires la General Paz. Supongamos que Sí, una persona dispara desde el lado de provincia de Buenos Aires hacia el lado de Ciudad de Buenos Aires, impacta ese disparo en la víctima y queda el caso como una tentativa de homicidio. ¿Sí? El último acto de ejecución se cumplió en provincia de Buenos Aires, que es donde la persona disparó, ¿sí? A priori, todo esto siempre a priori según estas reglas, intervendría la jurisdicción competente en provincia de Buenos Aires según esta regla, ¿sí? Pero como te digo, después vas a tener, la casuística va a dar posiblemente quizás una intervención. Si la intervención primaria se dio en Ciudad de Buenos Aires, porque la víctima está ahí, va a llegar la policía de la ciudad, la van a trasladar a un hospital y se activa todo el mecanismo de justicia. Y después capaz también te quieren discutir esa situación en ese sentido, porque lo más lógico va a ser que el que previno, como dice el 38, bueno, ya tuvo un avance en la investigación y por ende, como acumuló pruebas, es decir, lo más lógico es que siga avanzando en esas circunstancias la justicia de acá, de la ciudad. ¿Sí? Pero en principio eso sería como un ejemplo, como para entender sí, esto sí, que... sí, me quedo pensando en el ejemplo, Ujú. cómo se da en el territorio. Un Sí, caso de que empieza en provincia y se termina consumando en sí. capital. Sí, un poco esa es la idea, ¿no? De entender que son reglas generales, aparece la regla subsidiaria y después también hay, como le decía, correcciones más de tipo jurisprudencial, ¿no? Como que la justicia va un poco acomodando esas reglas según también las propias dinámicas de los casos, ¿no? Como les decía, aparece una víctima que denuncia la estafa virtual, el caso avanza y de repente se determina que la primera actividad fue, no sé, a través de un IP se determina que la primera actividad de conexión de quien lo defraudó fue en otra provincia. Eh, y sin embargo hay otras de las conexiones, supongo que fueron más de una operación de la estafa que fueron efectivamente en la misma ciudad. Bueno, no sería muy lógico que separen esa investigación y digan, bueno, la primera parte de la maniobra la tienen que investigar en esa otra provincia y todo el resto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque va a desmembrar un caso que en definitiva tiene la misma prueba, que intervienen las mismas personas, tanto como persona acusada como víctima. Entonces ahí te diría, bueno, seguramente de algún modo lo territorial va a terminar cediendo y va a esto, a darse una pauta correctiva en base a la comunidad probatoria, a la facilidad de acceso para la víctima respecto del caso. También puede ser que al imputado, del mismo modo, le sea más fácil, digamos, si era un imputado que reside en la ciudad de Buenos Aires, también le va a ser más fácil, sin dudas, afrontar ese proceso penal viviendo en la misma jurisdicción. Pero como te digo, esos son correctivos, ¿sí? Que se van dando en materia judicial y que no aparecen tanto en la normativa del código. Quedó ¿Sí? congelado, profe. Ah, perdón. Bien, van a ver activa acá. Es que no, sí, es que tengo mala conexión, me está diciendo. Me avisan ahí si me volvieron a escuchar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos. Bien. Entonces, van a aparecer también normas vinculadas a esto del Código Procesal Penal Federal, como les copio acá
43 y 44, ¿no? Con la importancia de lo que es esta idea de competencia, ¿no? Esos límites a la jurisdicción de las autoridades penales que están, como decíamos, aclamados en principio por una cuestión vinculada al ámbito espacial, ¿sí? Como primera referencia, ese ámbito espacial delimitado a priori con el principio territorial, luego con algunos correctivos del principio territorial a partir de lo que es el principio de defensa, protección o real, luego con otros correctivos también más jurisprudenciales en cuanto a la facilidad de acceso a la justicia para víctimas o comunidad probatoria para determinados casos. Bueno, todas referencias que de algún modo van acomodando el sistema como para que se dé una aplicación lógica en el ámbito espacial para la normativa penal, ¿sí? Y esto un poco es también en lo que insiste el articulado del Código Procesal Penal Federal. Por ejemplo, en esto que yo les decía de no desmembrar casos, fíjense el 44, en la última parte, dice, bueno, que cuando están juzgando, por ejemplo, un caso un juez está juzgando un caso donde tiene la competencia para juzgar delitos más graves, va a poder seguir juzgando el caso si aparecen delitos más leves, aun si esto fuera obviamente advertido durante el juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque está diciendo, en definitiva, si el caso avanzó, si el caso ya estaba siendo juzgado, el juez que tenía una más amplia competencia va a poder seguir interviniendo por más que advierta que ese delito más leve no le correspondía en principio. Bueno, el código le dice, bueno, se le da este permiso, esta excepción para que continúe en este sentido interviniendo en el caso, ¿sí? El artículo 45 un poco lo que hace es replicar las reglas que nosotros ya vimos en cuanto a los delitos permanentes o continuados y también del mismo modo en cuanto a esa idea de prevenir o intervenir primero. Entonces, a modo así más de resumen de lo que estuvimos viendo, hay que advertir que territorio nacional, según lo que vimos en aquel artículo 1 ya del Código Penal, inciso primero, está abarcado por tierra, por aire, por aguas, por plataforma submarina, las 200 millas. Vimos que las embajadas en realidad no, ¿sí? Recordemos que puede operar otro principio en base a eso, que ¿cuál era? Ah, no se me duerman. El Eh, real, El real, real, el re- real, la falta en vida, real o de defensa. exactamente. O de defensa y justicia, exactamente. Vamos, vamos, Varela. ¿Hay alguien de Varela? No sabemos. A ver. Entonces, del mismo modo, lo ocurrido respecto de aviones de bandera, barcos, eso que ya estuvimos viendo así como muy por arriba. Yo igual después les paso algún resumen más expreso de la normativa para que tengan. Y por ejemplo, algo que no habíamos repasado tanto, pero que me interesa que quede fresco en este principio territorial, tiene que ver con la configuración de ese lugar de comisión, ¿sí? Porque siempre la norma dice, bueno, el Código Penal es aplicable donde se cometió, en el lugar donde se cometió el delito. Entonces, también tenemos que definir de algún modo eh, ese lugar de comisión. Van a encontrarse si uno va a textos que intentan de algún modo definir eso que se dice en el artículo 1, inciso 1 del Código Penal, autores que dicen, bueno, lo importante es dónde se ejecutó la acción, otros van a decir, bueno, también es importante dónde acontece el resultado. Y creo que como síntesis de eso, lo correcto es encontrar una postura de la ubicuidad que implica reunir esos dos aspectos y en definitiva llevar esa noción de que acción y resultado son importantes para el delito, obviamente, y que la intervención de la justicia
se va a regir con estos principios que venimos viendo y con correctivos, ¿sí? Que no necesariamente, sí o sí, podamos definir el lugar de comisión solamente en base a una acción o solamente en base al resultado. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí, muy bien. Bien, después vamos a volver sobre esto la clase que viene. No vamos a avanzar porque ya creo que se me están durmiendo y además yo estoy medio trabuqueado. Yo soy Todo esto va a consciente. quedar en la... Sí, Bueno. tienen que después compartir. Veo caras dormidas. A ver, ahí está. Estoy medio trabuqueado. Hoy tuve un alegato largo y soy autocrítico. Cuando tengo que hacer autocrítica la hago. Estoy medio trabuqueado. Este, lo di todo, les juro que lo di todo, pero no estoy tan conforme. No importa. Acá me dicen, en el chat, no subí el PowerPoint. Sí, lo subí hace un rato el PowerPoint de la clase pasada. Subí el PowerPoint, el acta policial, el fallo Kimmel que los venía hinchando hace rato. En el PowerPoint está el resumen del fallo Kimmel de Corte Interamericana y fallo Kimmel de la Cámara de Casación, ¿sí? Después en algún momento igual vamos a retomar ese caso para hacer algún trabajito de principio de legalidad. No, ustedes me quieren convencer que fue Profesor, una clase buena. Gracias, vamos a gracias, hacer Jorge. trabajos. ¿Cómo, Mary? De esos trabajos vamos a hacer, de esos fallos vamos a hacer trabajos, no. Sí, pero no te atosigues si no llegas a leerlo rápido. Después yo voy a hacer una conexión de lo que va a ser un trabajito que vamos a hacer dentro de unas clases. Pero si no tenés tiempo para leerlo ya, no te preocupes. Yo voy a avisar con tiempo para retomar Bueno, eso. profesor, gracias. No, ustedes me están algunos tirando unos halagos por el chat. Yo no se los creo. Yo siento que Buenísima clase, como siempre. estoy trabuqueado. Lo más positivo fue lo de Homero, creo. ¿Qué les Pero iba a menos decir? siempre tiene razón, así que Homero no, siempre tiene no. razón, siempre. Bueno, para acá se lleva una lección que es Homero casi siempre tiene razón. No sé si siempre. En una época a mí me decían Graimito, de hecho, no sé si se acuerdan, Graimito. Bueno, me parezco físicamente a Graimito, hay que admitirlo. Cuando no usaba barba. Es un personaje que queda en la historia también. Fallece, lamentablemente, pobre Graimito. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Ya estoy hablando cualquier cosa. Profe, Sí, consulta, ¿usted trabaja en el Ministerio Público Fiscal? sí, Ah, bueno, después le puedo escribir, es por una consulta de Silver dale, Delito para una escuela. dale, ningún problema. Gracias. Obvio. Les iba a decir, mi idea en principio era que el lunes tuvieran una actividad por el campus. Eh, Déjenme pensarlo un día. A ver si hago solo la actividad en el campus o si nos conectamos un ratito y hacemos actividad en el campus. Yo igual se los aviso con tiempo. ¿M? Porque hoy quería ver otras cosas que nos llegamos, entonces creo que más allá de que yo les suba el resumen del tema quizás pueda llegar a estar bien que nos veamos un ratito el lunes. O sea, pero lo voy a meditar. No estoy al 100. No estoy al 100, entonces lo tengo que lo voy a meditar un poco más tranquilo y veo si me tienen que sufrir de nuevo el lunes o hacemos solo la actividad del campus. ¿Mm? Profe, ¿y el jueves si hay paro? No tenemos clase, si hay paro general. Ah, el jueves tenemos el paro general. Es Parece, verdad. no confirmaron, pero dijeron el 9 de mayo. No, sí, eso no se va a mover. Eso no se va a mover. Seguramente no haya clase sincrónica. Bueno, entonces quizás, gracias por avisar. Después, igual yo les escribo por el campus y le defino bien cómo seguimos la semana que viene. Y ahí les Ok, digo. gracias, profe. Porque sí, si el jueves vamos a tener el paro, el lunes quizás está bueno que nos veamos un rato
y en todo caso quede colgada la actividad para hacerlo en algún día que puedan de la semana que viene. ¿Eh? Pero les confirmo sin falta por el campus. ¿Estamos? Ok, gracias. Gente querida. Bueno, que tengan lindo fin de semana. Igualmente, Gracias, profesor, igualmente. gracias. Ah, adiós. Gracias, profe. Gracias, Chau, chau. compañeros. Chao. Chao, chao.